El tema del día de hoy es alma, personalidad y ego. Vamos a hablar del alma, vamos a hablar de la personalidad y vamos a hablar del ego también. Pero antes de entrar a hablar de estos tres términos, es como muy importante irnos al inicio de todas las cosas. Al principio les decía que nosotros somos una trinidad, siempre, no sé, tal vez lo hayan escuchado. Somos una trinidad, pero bueno, esa trinidad somos espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces, para entenderlo un poquito mejor, nos vamos al inicio de todas las cosas. Y es que el inicio de todas las cosas, nosotros en realidad venimos de esa fuente, que también le podemos llamar Dios, le podemos llamar universo, le podemos llamar la fuente creadora. Hay muchas maneras de llamarle, pero en realidad, bueno, es la fuente de la cual venimos todos. Entonces, esa fuente le vamos a llamar, para entendernos, el Gran Espíritu. Y ese Gran Espíritu en el inicio de todos los tiempos era la única existencia como tal, era la unidad como tal. Pero llega un momento en que esa unidad decide experimentarse a sí misma. Y para experimentarse a sí misma, decide separarse de sí misma. ¿Y cómo se separa de sí misma? Pues precisamente de ella se desprenden, por decirlo así, para que nos entendamos, pequeños espíritus que somos nosotros. Vamos a hacer como tal vez una metáfora, una comparación. Veámoslo como si han visto una fogata. Si ustedes ven una fogata, ese cuerpo gigante de fuego, se desprenden de ella pequeñas chispitas. Pero si ustedes ven, esas pequeñas chispitas diminutas son exactamente hechos de la misma materia, son la misma energía de ese gran cuerpo de fuego. Es exactamente lo que ocurre con nosotros. Entonces, nosotros somos una pequeña chispa divina de ese gran espíritu. ¿Ok? Y nosotros, como pequeños espíritus, somos los que tenemos como la misión de venir a experimentarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Pero resulta y sucede que aquí también entran las dimensiones, que es un tema que tal vez no vamos a abarcar mucho porque nos darían como horas hablando solamente de ese tema, pero bueno, hay diferentes dimensiones. Nosotros estamos en la tercera dimensión, que es de las dimensiones más densas para venir a experimentar. Y para venir a esta dimensión tan densa, no podemos venir en la materia del espíritu, porque la materia del espíritu es la materia más sutil que existe, es la de más alta vibración. Entonces ahí es donde comienza a jugar esa trinidad que somos. ¿Por qué? Porque entonces el espíritu necesita como un vehículo para poder venir a experimentarse. Entonces toma un vestido, por decirlo así, que es el vestido del alma, lo que conocemos como alma, que es un poquito menos sutil que el espíritu, que es la fuente divina, pero esa alma sigue siendo sutil aún. ¿Ok? ¿Hasta acá quieres agregar algo más? No, está perfecto. Ok. Pero esa alma, como sigue siendo demasiado sutil, necesita otro cuerpo, otro vehículo, para poder venir a encarnar acá a este plano que es tan denso. Y es entonces cuando esta alma toma el vestido del cuerpo físico. Y es ahí entonces cuando encarnamos y venimos a experimentar todo lo que experimentamos. Eso es a modo de resumen. Y esa es la razón por la cual somos una trinidad. Somos espíritu en nuestro estado más alto de vibración, somos alma y somos cuerpo, que es en el estado más denso de nuestra vibración. ¿Ok? Entonces, bueno, hablando un poquito ya del tema del alma. El alma entonces es como la que dice, ok, bueno, yo voy a ser el piloto de ese cuerpo físico para lo que nos toca experimentar, lo que nos toca ir a aprender. ¿Y qué vienen a aprender? ¿Qué venimos a aprender a este plano? La dualidad. ¿Y por qué aprender de la dualidad?
Bueno, la dualidad son los dos puntos extremos. A ver si me ayudas a explicarlo. Es como, ok, es lo que nos permite conocer los dos puntos extremos de la existencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la luz y tenemos la oscuridad. Tenemos la alegría y tenemos la tristeza. Y si no conociéramos una, no podríamos conocer otra. Y eso es parte de la perfección. Así que es parte de lo que venimos a experimentar. Todo, absolutamente todo en este plano es dual. Y es lo que nos permite terminar de completar la perfección. Porque si conociésemos solamente la alegría, por ejemplo, no podríamos valorar, o más bien, si conociéramos solo la alegría, no podríamos valorar entonces qué es la alegría. Pero cuando no la tenemos. Cuando no la tenemos, pero cuando no la tenemos, que es la presencia del estar triste, podemos valorar cuando hay presencia de alegría, y así es como funciona toda la dualidad. Es la perfección de la creación. Y entonces venimos a experimentar esa dualidad para poder volver a la unidad, que es la perfección del todo. Pero entonces, bueno, como almas, ya metiéndonos el tema del alma, antes de venir a encarnar, el alma es la que trae como la misión de vida. El alma, antes de venir, dice, bueno, en esta vida voy a experimentar lo que es, por ejemplo, el perdón. Y entonces el alma toma como un guión. Hay que ver esta vida simbólicamente como si fuera una película. Y nosotros somos actores y actrices. Y directores. Y directores también. Y entonces antes de venir, estamos en el mundo espiritual y nosotros revisamos todos los guiones. Entonces nos dan todos los guiones posibles. Y entonces yo como alma digo, bueno, yo necesito experimentar lo que es el perdón. Entonces voy a conseguir un guión que se adapte a mí, a mi experiencia que necesito para poder experimentar el perdón, por ejemplo. Y entonces yo, como alma, elijo mi familia, elijo mis padres, importantísimo, porque los padres juegan un rol sumamente importante en nuestras vidas. Así que a veces cuando hay un poquito de fricción con los papás, al final es recordar siempre que nosotros mismos los elegimos, y los elegimos porque son perfectos. No hay un padre que no sea perfecto para nosotros, no hay una madre que no sea, o sea, son perfectos, justo hechos a la medida para nosotros, tanto así que nosotros mismos los elegimos. Entonces, antes de venir, nosotros elegimos nuestros padres, sabemos quiénes van a ser nuestros hermanos, sabemos, y eso es otro tema, porque, o sea, en realidad con el círculo familiar es donde son las personas que más nos enseñan y nosotros las elegimos. Nuestros hermanos, nosotros los elegimos por más que sean, por más que los amemos o por más fricción que tengamos con ellos, nosotros los elegimos. Y ellos, como hermanos nuestros, nos vienen a enseñar muchísimas cosas, al igual que los papás. Elegimos nuestra pareja, por supuesto. Es una de las principales personas con las que elegimos estar, porque nuestras parejas son nuestros espejos y nos enseñan montones. Y así elegimos diferentes situaciones de la vida para venir a encarnar. Entonces, situaciones bonitas y situaciones no bonitas. Así que eso es lo más chocante, por decirlo de alguna manera, que cuando esas personas de repente les suceden cosas, situaciones aparatosas, como terribles, como, ¿pero por qué me pasa eso a mí? Y cuando decimos, ¿por qué me pasa eso a mí? En realidad es porque estamos desconectadísimos de lo que llamamos nuestra alma. Nuestra alma sabe por qué nos pasa eso. Nosotros elegimos estas situaciones y las elegimos porque necesitamos aprender de eso. Como les decía, si yo como alma decidí venir a experimentar lo que es el perdón, voy a elegir situaciones que me enfrenten hacia personas que me van a sacar de quicio y que me van a hacer mil cosas para poder experimentar lo que es el perdón. Y entonces, cuando estamos desconectados de nuestra esencia, es cuando
no sabemos entender eso y entonces caemos en el ego, que ya vamos a hablar de él, y entonces caemos en la posición de pobrecito de mí, es que me agreden, es que me hacen esto, es que me hacen lo otro, víctima. Y en realidad cuando estamos cayendo de víctima no estamos aprovechando esa oportunidad para poder aprender, por ejemplo, del perdón. Y así es como entonces todo en la vida es perfecto, pero cuando estamos dormidos, por decirlo así, no nos percatamos de esa oportunidad tan grande que nos trae cada situación a nuestra vida. Entonces el alma, antes de venir a encarnar, como les decía, elige un guión de vida, y este guión de vida es el que va a venir a cumplir en esta película, a experimentar. Ese es el papel, o sea, nosotros nos metemos en un papel de vida, literalmente. Y entonces venimos a experimentar eso, y al encarnar vamos no solamente a elegir las personas y las situaciones con las que nos vamos a topar, sino que también elegimos nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es súper importante, es nuestro vehículo para estar acá encarnados en este plano. Y entonces elegimos si vamos a ser altos, si vamos a ser bajos, si vamos a ser gruesitos, si vamos a ser súper delgados. Y entonces de repente en un plano como este del planeta Tierra, el físico pues es súper importante porque estamos en el 3D, entonces es algo muy importante y es algo que también nos enfrenta mucho con experiencias que nos llevan a aprender también. Entonces, aparte de elegir el cuerpo físico, al encarnar, nosotros también adoptamos, por decirlo así, el campo morfogenético de nuestro planeta, porque cada planeta podemos encarnar en diferentes planetas también, pero bueno, eso es otro tema que también es súper amplio. Vamos a hablar de la encarnación acá en el planeta Tierra. Pero entonces adoptamos ese campo morfogenético que nos dice cómo tiene que ser nuestro cuerpo físico, etc. Adoptamos el campo energético de la nación donde vamos a encarnar, que eso implica lo que son las creencias, la cultura, mil cosas, porque cada país es súper diferente y eso también lo vamos a tomar en nuestro campo energético. Y por supuesto, y muy importante, vamos a tomar el campo energético de nuestra línea sanguínea materna y paterna, que es lo que les decía. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a formarnos como individuos, como seres humanos. Y comienza entonces a formarse desde que en el momento que surge esa toma, esa encarnación del alma al cuerpo, comienza a formarse algo que llamamos personalidad. Y la personalidad se va a alimentar de dos cosas: de la esencia, que es el alma, ¿verdad? El alma que es la que trae el guión de nuestra vida, es la que sabe. Sí, es nuestra esencia. Es nuestra esencia y sabe a qué viene. Ella no está perdida para nada, trae el mapa perfecto de lo que viene a ser. Tiene todas las respuestas. Tiene todas las respuestas. Entonces... Y también, pero como la personalidad comienza a formarse, incluso cuando ya estamos en el vientre materno, cuando comienza esa interacción entre alma y cuerpo físico, y como tomamos el campo energético también de nuestra línea materna y paterna, sucede que entonces también tomamos lo que llamamos todas esas memorias transgeneracionales y todas esas programaciones que mamá comienza a tener, los miedos, los traumas, por decirlo así. Todo eso comienza a formar nuestra personalidad. El proyecto sentido es otra palabra importante ahí, que es precisamente, por decirlo así, en qué estaban pensando nuestros padres en el momento de la concepción. Todas esas energías vienen, o venimos armados más bien de todas esas energías. Entonces, esto que está diciendo Fer, ahí estamos apenas, digamos, con las bases, por decirlo así,
de la constitución del individuo para venir a desarrollarse en esta tercera dimensión, ¿verdad? Entonces esas energías se registran como programaciones en nosotros, ¿verdad? En la gnosis se le llama también agregados psicológicos. Se le llama porque lo que se dice es que esa almita viene como quien dice, completamente en su esencia, completamente conectada, y estos agregados son precisamente lo que se va sumando para al final desarrollar nuestra personalidad. Entonces es importantísimo. Otro dato que recordaba, y lo dicen varias corrientes, que el alma entra en el embrión en el día 40 de la concepción. Entonces, desde el día 40, como quien dice, el disco duro empieza a grabar. Desde ahí el alma empieza a tener su memoria en esta tercera dimensión, y nosotros literalmente empezamos a grabar absolutamente todo lo que sucede. En ese caso, de el embrión en el vientre de su madre, pues la madre es precisamente el medio de contacto del mundo externo. Entonces todos esos sentimientos que tiene la mamá, desde sentimientos muy bonitos, o también pueden ser sustos, o también pueden ser situaciones de la vida que tuvo con otros hijos, o con su pareja, o con su madre, pues el embrión, en este caso el bebé, está literalmente grabando todos esos sentimientos desde ahí. De ahí vienen muchas programaciones que nos afectan posteriormente en nuestra adolescencia y en nuestra vida adulta. Entonces era para agregar eso nada más. Buenísimo. Entonces, bueno, hablábamos, me quedé en, ok, la personalidad. Entonces, cómo la personalidad va siendo alimentada tanto de nuestra esencia, que es nuestra alma, y de todo esto que Diego nos decía, que también son todas las programaciones, y bueno, entran las memorias transgeneracionales, y ok, tenemos nuestros perritos haciendo fiesta atrás, por si escuchan el escándalo. Ok, entonces esta personalidad va siendo alimentada por nuestra esencia y por algo que aquí es donde entra el concepto del ego. Entonces, ¿qué pasa? El alma es la que nos provee de nuestra misión de vida, del por qué y el para qué estamos acá. Pero cuando comienzan a entrar en juego todas estas programaciones que hablaba Diego, todas estas memorias transgeneracionales, se comienza a alimentar esta personalidad, y aquí es donde es decisivo que nosotros como seres humanos podamos expresar una personalidad auténtica, que es la personalidad que en mayor grado expresa la esencia de nuestro ser, o una personalidad falsa, que es la que expresa en mayor medida la esencia o el ego. De hecho, personalidad, la palabra personalidad viene del latín personam, y si ustedes se van a buscar, esto es, han visto las máscaras que se utilizaban en la antigüedad como en el teatro. De hecho, hasta el día de hoy se utilizan, se representan así como una máscara con una cara sonriente y otra con una cara triste. A eso se referían, eran las máscaras que se utilizaban para hacer esas representaciones. Entonces es muy curioso porque la personalidad es a través de la cual nos expresamos nosotros en el mundo. Y si habíamos hablado, si recuerdan lo que hablamos al principio, en realidad nosotros estamos aquí como jugando un papel. O sea, tenemos un guión y estamos como actuando en una película. Entonces esa personalidad es la máscara que nos vamos a poner. Nos podemos expresar con la personalidad
la verdadera personalidad, que es la que expresa nuestra esencia, o nos podemos presentar con la máscara del falso yo. Y el falso yo es el ego. Y el ego es, de hecho, etimológicamente, significa yo, y es el yo individual. Entonces, ese ego, que es el yo individual, es completamente contrario a nuestra verdadera naturaleza. Si recuerdan, al principio hablábamos de que venimos de esa fuente creadora que era la unidad, que al principio solamente existía la unidad, y entonces el ego va a ser como la contraparte, ¿verdad? Es como más bien la individualización de mi yo, es la individualización de mi esencia. Entonces, donde entra ya a jugar el ego es cuando nos perdemos y nos desconectamos completamente. Ahora, hay que tener claro algo. El ego tampoco es en realidad un regalito que nos dan al momento en que encarnamos en este cuerpo físico. El ego en realidad no es una herramienta para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un plano tan denso que también es una manera de poder, es una herramienta para poder enfrentarnos a todo lo que venimos a experimentar acá. ¿Cuál es el problema? O sea, el ego es una herramienta de la conciencia, del alma, del espíritu. El problema es cuando el ego toma poder y el control total y desplaza a nuestra esencia. Ahí es donde es el problema, porque si recordamos, el que trae el mapa, el que conoce el guión de nuestra vida, de la encarnación que vivimos, es el alma. El ego no tiene idea, el ego es un instrumento de esto. Pero, Ajá. una pregunta, ¿de Ajá. dónde sale el ego? ¿De dónde sale el ego? Ajá. Bueno, esa es una pregunta, porque lo interesante acá es precisamente ir sabiendo que el único que puede darse cuenta de qué cosas suceden somos nosotros mismos. ¿Cómo? Mediante el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos precisamente reconocer cuáles de esos pensamientos son direccionados por el ego y cuáles vienen realmente desde nuestra conciencia pura y desde nuestra alma. ¿Cómo formamos el ego? Bueno, como hablamos al principio, nosotros, un bebé, ustedes han visto, es la cosita más pura y más limpia y más bella que hay, y completamente conectado, Inocencia y esencia. completamente conectado todavía a esa alma. ¿Por qué? Porque no viene con ningún tipo de programación o creencia limitante o algún tipo de precisamente lo que empieza a suceder con nuestra esencia, con nuestra alma. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, precisamente que nacemos en un hogar, nos desarrollamos en un entorno y de ese entorno vamos aprendiendo estas programaciones y creencias. Algunas son muy buenas, yo no digo que no. ¿Por qué? Porque esas programaciones nos están enseñando cómo vivir en esta tercera dimensión. Pero otras vienen desde generaciones, patrones conductuales que nuestras familias, nuestros descendientes repiten generación tras generación. Entonces, estos patrones conductuales terminan siendo programados en nuestro niño, en nuestros niños, desde, como decíamos, desde el momento que nacen hasta los 7 años aproximadamente. Se dice que precisamente lo que estamos es aprendiendo a vivir en esta tercera dimensión. Entonces, de ahí que vamos tomando, ¿verdad?, tanto para nuestro bien, las programaciones buenas y las programaciones no tan buenas que también nos heredaron. Bueno, ahí es cuando uno tiene que llegar precisamente a algún momento en la vida a el autoconocimiento y hacerse las preguntas correctas uno mismo. Esta parte de mí, ¿a dónde estará?
¿Este mensaje viene del alma o este mensaje viene desde el ego? ¿Y cómo descubrir de dónde viene? Como que esa es otra excelente pregunta. ¿Cómo descubrimos de dónde viene ese mensaje? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos de la manera correcta para nosotros saber la respuesta? La respuesta siempre está ahí. Nosotros portamos la respuesta. El alma desde siempre. El alma la sabe perfectamente. Solo que tenemos que hacernos las preguntas adecuadas. ¿Qué sugieres? Bueno, si el alma es la que tiene la respuesta, si es la que sabe el por qué y el para qué estamos acá, entonces la respuesta correcta sería escuchar a nuestra alma. Escuchar a nuestra alma. ¿Y cómo sabemos cuándo el mensaje es del alma? Ajá, esa es muy buena pregunta. De hecho, energéticamente, nuestra alma se ubica en nuestro corazón. Entonces, si ustedes han escuchado hablar, de hecho es que nosotros tenemos mucho conocimiento ahí como conocimiento suelto. Hay muchas cositas que en realidad son parte de nuestra sabiduría universal. Han escuchado, o sea, estoy casi segura que todos han escuchado hablar de las corazonadas. Y las corazonadas no son otra cosa que el mensaje del alma, porque nuestra alma habita en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo saber cuando nos habla el alma? Nos vamos a nuestro corazón. ¿Cómo nos habla el ego, el falso yo? Nos habla a través del intelecto, a través de los pensamientos. Por eso es que el ego en realidad es una herramienta es una muy buena herramienta si está al servicio del corazón. Pero el problema es cuando le damos rienda suelta a la mente y nos desconectamos completamente del corazón. Entonces, para lo que decía Diego, ¿cómo sabemos cuando la respuesta viene del alma y cómo sabemos cuando la respuesta viene del ego? Cuando la respuesta viene del alma se siente. Es sentir, y cuando la respuesta viene del ego, cuando es el ego que se está metiendo, se mete la cabeza, se mete la mente. Y entonces a veces, de hecho siempre sabemos qué hacer porque lo sentimos. De repente, un ejemplo, ya estoy cansado o cansada de estar en un trabajo y mi corazón lo sabe porque no me siento a gusto, no me siento feliz, estoy ya harta, no quiero, Sí, me da esa pereza. Desde, sí, ya montarme en el carro y una hora y pico llegar ¿Eso allá. qué es? Es el corazón, es la emoción. Y bueno, y mi jefe y los compañeros y a la hora del almuerzo nunca hay nada rico. O sea, 1000 peros. Exacto. Eso, como dice Fer, y precisamente es simplemente escucharnos. Bueno, entonces yo, ¿por qué era que estaba en este trabajo? Pucha, sí, porque yo quería crecer, pero vieras que ya me doy cuenta que tal vez este no es mi camino. Bueno, sí, yo ya entré aquí, probé y bueno, tal vez no sea el lugar adecuado o no sea el ambiente adecuado, en fin. ¿Y qué pasa cuando se mete qué pasa cuando se mete el ego en ese momento? Sí, ahí es donde entra la mente, decirnos, uy, pero mira, tenés que pagar el carro. Tenés un excelente salario, y mira, o tenés deudas. O sea, estás bien, al final de cuentas, ya llevas más de un año aquí y yo escuché en la televisión que había muchas cosas no tan buenas en la calle, y entonces mejor me aguanto. Bueno, entonces estás tomando la decisión de precisamente vivir a plenitud en esta tercera dimensión. Vivir, ¿en qué sentido? Bueno, en que entonces yo voy a amarrarme, ¿verdad? A amarrarme y no hacerle caso a todo lo que está diciendo mi alma. Y bueno, voy a sostener lo que dice mi mente, que es quédese aquí por protección, quédese aquí por miedo, sí, exactamente, miedos. Y aquí entra, bueno. Sí, sí, entonces precisamente es ese contacto que tenemos que tener constantemente con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tema es ese, es autoconocimiento. Si ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos,
Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo llegar ahí? Si ni siquiera sabemos cuál es el objetivo. Debemos conocernos a nosotros mismos y con conocernos qué es lo que el alma nos dicta. Y ustedes han sentido, yo no sé, cuando haces algo que realmente te gusta, cuando haces algo que realmente te apasiona, que ni siquiera, o sea, que te paguen o no te paguen, vos estás feliz de la vida haciéndolo. Aquí, vamos a ver, aquí entra, también ahora que estás hablando de eso, entra un tema importantísimo. Y es que cuando nosotros no escuchamos el alma, lo que decía Diego, eso que tanto nos gusta hacer, y es porque venimos a hacer algo, o sea, no venimos aquí a perder el tiempo en realidad, o sea, una encarnación es para experimentar y aprender. Y una manera en que el alma nos pasa la factura por no escucharla es a través de las enfermedades. Y bueno, es más del 98% creo que es, de las enfermedades son somatizaciones, es decir, que vienen por temas emocionales. Entonces, si nosotros no manejamos emociones, si nosotros no escuchamos nuestra alma, eso se va reflejado en enfermedad. Y desde la más leve hasta la más grave, como el cáncer es un tema álmico completamente. Las enfermedades crónicas también son un tema de no escuchar el alma. Sí, ahí, bueno, por cierto, muchas gracias por sus comentarios y por sus saludos, todos los que se han conectado. Ahí nos han hecho varias preguntas, las tenemos presentes. Y casualmente también Eli nos comenta precisamente eso. Eli nos dice, muy interesante, Edward Bach en sus libros habla mucho de eso, cómo seguir nuestro camino del alma, y cuando enfermamos físicamente es porque hay un conflicto entre el alma y la personalidad. Sí, cierto, muchas gracias, Eli. Es justamente lo que estábamos mencionando. Y eso justamente es lo que sucede, es ese conflicto fuertísimo. Vamos a ver un poquito más. Dice Maru, ¿cómo romper? Hola Maru. ¿Cómo romper con lo que se adquiere desde la gestación? Oh, perdón. Ok. Esto es un súper tema y es uno de los trabajos que tenemos nosotros como almas. Es que tenemos tantas cosas por hacer, de verdad que venimos aquí a ponerle bonito, como diríamos. Sí. Porque también hay muchas, si nosotros para resumírtelo, Maru, es tomar conciencia de nosotros mismos, es el autoconocimiento que decía Diego, porque en el momento en que nosotros tomamos conciencia de que tenemos muchas cosas que no son nuestras, que en realidad le pertenecen a nuestros padres, y si ves patrones que se repiten en mi mamá y en mi abuela materna y en mi bisabuela materna o historias de muchas familias que ustedes ven que se repiten, es porque claramente hay que romper con un patrón. Y entonces, si vos te haces consciente de eso, es tu responsabilidad romper con eso. Y en el momento en que rompes con ese patrón, con ese ciclo, vas a estar cambiando hasta 7 generaciones hacia adelante, es decir, y hacia atrás. Es decir, que vos como alma estás siendo el salvador literalmente de 7 generaciones hacia adelante y 7 generaciones hacia atrás. Así que es no solamente por vos como alma, por vos como ser humano poder romper con algo así, es maravilloso no solo por vos misma, sino por toda una generación. Entonces es algo maravilloso en realidad, y es un acto de amor hacia uno misma y hacia los nuestros también. Ay, creo que sí, el tema es... Voy a traer el catálogo. Que, como explicábamos al principio, dependiendo de lo que cada almita vino a
aprender acá, pues precisamente así son las situaciones, así es su entorno, así es los valores de la sociedad también, ¿verdad? Mucho de nuestro sistema educativo pues, es aprendido, nos educaron de cierta manera y pues todo eso forma parte de esa personalidad, todos son agregados psicológicos. Otra parte también, cuando podemos reconocer esos agregados psicológicos, es precisamente mediante los que llamamos y conocemos como 7 pecados capitales. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son esos 7 pecados? Ira, gula, avaricia, lujuria, orgullo. Entonces, de esos 7 pecados, los otros ahorita no los recuerdo, la verdad, si me ayudan ahí más bien. Los otros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos pedacitos de esos pecados capitales que conocemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que autoconocernos y entonces ser honestos con nosotros mismos. Estos trabajos son completamente personales. El autoconocimiento jamás va a venir de afuera. El autoconocimiento es observarnos a nosotros mismos, observar nuestros pensamientos, nuestras acciones, cómo reacciono yo ante tal situación. No, es que a mí no me pueden decir ni porque bueno, yo hago un aspaviento y yo no me dejo de nadie. Bueno, está bien. ¿Quién te dice que tenés que actuar así? ¿El ego? O el alma. El alma es puro amor, el alma es unidad, el alma es cooperación, el alma es compasión y perdón y agradecimiento. Por el contrario, como les digo, ¿cómo reconocer los pensamientos del ego? El ego es envidia, el ego es ira, el ego es avaricia, el ego es orgullo. Entonces, ahí es donde cada pensamiento, acción y palabra nuestra tenemos que someterla a análisis y decir, ok, ¿esto de dónde está saliendo? ¿Desde dónde es que viene? Es parte de mi parte consciente, es parte de mi parte del ego, de mis pensamientos mentales, de mis programaciones, de la sociedad que me dice que yo tengo que actuar así. ¿De dónde vienen las cosas? Eso es precisamente muy importante en el tema de hoy, que es el autoconocimiento. Y solamente observándonos a nosotros mismos es como podemos ir detectando esto. Y un ejercicio muy sencillo. Un día usted se levanta en la mañana y dice, bueno, el día de hoy yo no voy a decir ni media mentirita, ni siquiera una mentira blanca. No voy a decir absolutamente mentiras. Solo con la verdad voy a hablar, suceda lo que suceda. Y ustedes se van a ir dando cuenta y van a ir reprogramando su mente para cada día actuar y vivir desde la verdad, por ejemplo. Pero cada agregado psicológico que vayamos encontrando, debemos irlo trabajando paso a paso y uno a uno. ¿Por qué? Porque sí, al final nos damos cuenta que estamos viviendo mucho del lado del ego y poco del lado del alma, que es la que, como hablamos, tiene las respuestas y el camino que debo seguir. Entonces, este autoconocimiento, ahora al final les vamos a dejar un ejercicio muy interesante para que ustedes mismos empiecen a practicarlo en el diario vivir. Como le digo, esto es algo de estar en el presente y de estar muy atentos. ¿Por qué? Porque así no vivimos en automático. Así el robot, al final le tomamos el control del robot. Nosotros somos, el alma es el que debería de tener ese control. Entonces, nuestras acciones, ¿por quién están dominadas? De ahí es el autoconocimiento básico en saber qué queremos, saber hacia dónde vamos y
precisamente trazar esa ruta para llegar ahí. Al final de cuentas, ahora vos lo decías, o sea, es un estilo de vida, es irnos metiendo en ese estilo de vida de estar atentos a nuestras palabras, acciones, pensamientos conscientemente. Es hacernos conscientes del presente y de lo que estamos viviendo a cada instante, porque tenemos más de 70,000 pensamientos al día. Imagínense. ¿Y de qué tipo son? ¿De qué tipo son? ¿Estamos conscientes de ellos? ¿O usted se sorprende que teníamos 70,000 pensamientos al día? Imaginémonos entonces si nosotros realmente direccionáramos la energía de esos pensamientos hacia el objetivo que nosotros queremos lograr. Y ahí es donde ese estar presente, ese autoconocimiento se vuelve realmente valioso y el paso a seguir para poder lograr este entendimiento consciente de la conexión con nuestra alma. Así es. Y eso que hablas de los pensamientos es súper interesante porque creo que a todos nos pasa, porque el ego siempre va a querer tener el control. De hecho, es como es que no me gusta la palabra lucha, pero a veces sucede así, la lucha entre el alma y el ego es como el angelito blanco y el diablito, que nos están, nos dice, el angelito nos dice, ay, tenemos que hacer esto, y el diablito, no le hagas caso, es esto, es lo otro. Sí. Y entonces es lo que decías de los pensamientos, que tenemos más de 70,000 pensamientos diarios, es súper interesante porque sucede mucho y a todos nos sucede que también de repente nos encontramos incluso, o sea, nos vamos tanto en el pensamiento que incluso muchos de esos pensamientos ni siquiera tienen razón de ser. Incluso nos inventamos historias, y eso viene también con los agregados psicológicos, por ejemplo con los celos, que sucede muchísimo, de una persona que es súper celosa y se inventa historias. Es que seguramente es que mi pareja seguro en este momento no me contesta, seguro está con el otro, con la otra, y ese control, el ego siempre quiere el control y nos sabotea a través de los pensamientos, esos pensamientos que llegan sin una razón en realidad. Es, como decías, es cuando no prestamos atención y no estamos en el presente. ¿Por qué? Porque estamos o viviendo en el futuro. Sí, terrible. O arrastrando cargas del pasado. Y al final no vivimos. Y al final no estamos en el presente precisamente. Entonces es esa toma de conciencia precisamente de decir, no, un momento, no, pero esto, o sea, ni siquiera ha sucedido. En realidad, otro tema que vamos a hablar más adelante es de la energía y el poder de la energía de nuestros pensamientos, precisamente, que son pensamientos creadores. Los pensamientos son los creadores de nuestra realidad. Entonces, si vos te pones a darle energía a cosas que no existen, pues en realidad las estás creando. Y después te quejas de por qué te pasa y te pasa eso, y vos estás dándole demasiada fuerza a lo que no quieres que suceda. Y estás dándole fuerza a algo que ni siquiera está sucediendo, que no quieres que suceda. Es hasta ilógico si lo vemos así. Sí, completamente. Y no estamos precisamente viviendo en el presente, que es donde tenemos tanto que agradecer, tanto que ver, tanto que disfrutar en este momento, sin estar pensando en otras cosas. Nos desconectamos completamente de lo que verdaderamente tenemos que estar valorando en el aquí y el ahora. O sea, de repente el estar pensando en ¿por qué no ha llegado una persona a mi vida? En este momento no me percato de las personas que están a mi alrededor que también me aportan muchísimo amor, o no me percato del amor que me puedo tener yo misma. Entonces es como de verdad ese vivir en el futuro o vivir en el pasado menos en el presente es como estar muerto en vida, porque nos estamos perdiendo de vivir realmente, y eso es otra forma claramente de desconectarnos del alma. Y como lo decíamos ahora, o sea, desconectarnos del alma
es equivalente 1, estamos perdiendo la oportunidad de lo que venimos a hacer aquí. Porque cada encarnación es una oportunidad para empezar, para evolucionar como almas. Tenemos una misión específica, o sea, nosotros sabemos como almas, esta encarnación tengo que hacer esto. Y lo que hablábamos un día de esto, o sea, lo loco, por decirlo así, es que nosotros decimos, a veces una expresión es, bueno, tal vez en la otra vida pueda ser... o tal vez en la otra vida cambie. Eso no sucede. Si yo no cambio cosas en esta vida, voy a venir la próxima en el mismo punto en donde quedé. Entonces, mejor lo cambio ya. ¿Cierto? Cierto. Es como, de verdad no vale la pena procrastinar nada, porque... Esa es la palabra. Porque de todas formas vas a tener que hacerlo, o sea, vas a tener que asumirlo en algún momento. Y si no es en esta vida, va a ser en la otra. Y si llegas a la otra y no lo haces, vas a tener que asumirlo hasta que... Es como una prueba de posgrado, digamos así, no sé. O sea, hasta que no pases esa prueba, no te van a dar ok, check, sí, ya, pues puedes pasar al siguiente nivel. Entonces, y eso solamente se hace viviendo en el presente, en el aquí y el ahora, y conectándose a la esencia, que es la que tiene... la respuesta, como decía Diego, tiene todas las respuestas. Sí. Bueno, me acordé de esta otra bonita analogía, que es la analogía es una analogía de la enseñanza budista, y lo que dice es que nosotros somos como un diamante extraído del centro de la tierra. Ese diamante ya por sí es un diamante, pero bueno, cuando lo sacamos, recién sacado, viene todo sucio y lleno de barro. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ese diamante para que el diamante pueda brillar? Nosotros no tenemos que agregarle nada a este diamante, nosotros tenemos que más bien quitarle cosas, tenemos que limpiarlo, tenemos que pulir ese diamante. Entonces, al igual que ese diamante, bueno, pues nuestra alma es exactamente lo mismo que un diamante. Ya es algo divino. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra alma? Más bien hacer ese autoanálisis y identificar cuáles son esos agregados psicológicos que no dejan que nuestra alma brille. Una vez que los tenemos identificados, las mentiras, como les digo, las infidelidades, el no vivir desde el amor, sino más bien vivir desde el miedo, todo eso es estados agregados por el ego, la sociedad, y algo que realmente no tiene que ver con nuestra alma. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha paciencia, y se los digo porque es un trabajo de verdad de todos los días. Y de cada momento. Es un estado de transformación del estilo de vida que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros y la sociedad siempre nos ha enseñado que no, yo tengo que tener yo primero, y yo aquí acaparo yo primero, y si el otro le pasa algo, bueno, que vea a ver cómo se la juega, pero mientras yo esté bien, todo está bien. Eso es lo que nos han enseñado la sociedad, la competitividad, y cada vez más la desunión. El yo. Cada vez más la separación. El yo y la separación. Eso no nos lleva a ningún lado. Hay que vivir desde la unidad, desde la cooperación y desde el amor, y esos son los atributos del alma. Y entonces ahí es donde nosotros, como les digo, tenemos que precisamente hacer ese autoanálisis a cada instante. ¿Por qué yo estoy pensando esto? ¿De dónde me viene este pensamiento? ¿Por qué yo estoy juzgando a esa persona? Para poder nosotros ir eliminando más bien esos agregados psicológicos, y cada vez más haciendo que nuestra alma brille y brille cada vez más. Entonces, por ahí
¿verdad? Todo este conjunto de términos que hemos conversado en la tarde de hoy, bueno, son la base del entendimiento en realidad para estos domingos que queremos arrancar. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ir tocando temas de toda índole. Esto que les comentamos hoy, bueno, es una parte muy importante para nosotros empezar a reconocer que somos más que este pellejito, que nuestros cuerpos van más allá de lo físico y que la energía de nuestros pensamientos es una parte muy importante que nosotros tenemos que saber dirigir. Tenemos que saber dirigirla. Tenemos que saber reconocer esos pensamientos si nos están acercando a la luz o nos están acercando a la oscuridad. Y de eso se trata esta dualidad y también nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos que reconocer y ver precisamente. Que no sé si tienen alguna consulta que quieran que toquemos o algo y ahí algo ¿qué es lo que te creo está que diciendo? se va a caer el Instagram, no sé por qué. Bueno, estábamos transmitiendo los dos en Face y en Instagram, entonces al parecer, bueno, Instagram, los de Instagram, si se quieren pasar a Face. Pueden buscarnos en Facebook, sí, pero no sé por qué, me está tirando un mensaje como que... Dice que faltan 15 segundos. Bueno, ya avanzamos bastante, de todas formas, yo creo. Nos gustaría contestar más preguntas. Entonces, si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Y bueno, si no tienen ninguna consulta, bueno, pues también entonces queremos dejarles un ejercicio. Un ejercicio para que lo practiquen ustedes de muy a lo interno, porque es algo precisamente un ejercicio que se llama el observador observado. Y este observador vamos a interpretar que es nuestra conciencia y el observado es nuestra personalidad. Entonces, a cada momento, como les decía, y dependiendo de lo que estemos pensando y a cómo estemos actuando, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que está percibiendo nuestra conciencia? Ese es el mensaje de la conciencia. Haga esto, diga esto, sienta esto. O más bien, ese mensaje de la conciencia ni siquiera nosotros lo tenemos presente y todos los pensamientos y acciones nuestras vienen desde el ego. Desde nuestra pura mente y nuestra pura automatización. Y como les digo, pónganle en atención a esos agregados psicológicos, los 7 pecados capitales: avaricia, lujuria, ira, orgullo. Yo los reproduzco diariamente en mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Soy agresivo, no precisamente a manera física, sino usted con responder mal, con alzar la voz, con decir malas palabras. Ya eso es un tipo de agresión, eso es un tipo de ira. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos: ¿de dónde me sale este sentimiento? ¿Por qué yo soy así? Y ir a la raíz. Mira, es que yo me acuerdo que mi papá siempre le gritaba a mi mamá porque el café estaba tibio y no estaba caliente. Bueno, entonces ahí son otra pregunta. ¿Esto me sirve de algo en este momento? O ya veo que es un patrón que no me sirve de nada y no tengo por qué seguirlo reproduciendo. O me pertenece a mí o le pertenece a la memoria transgeneracional. Exacto, es mío. Es para mi aprendizaje. No, ya sé que no tengo que tratar a la gente así. Ya sé que la gente no se siente bien cuando se le grita y no me lleva a ningún lado esa actitud. Entonces, reconocernos a nosotros mismos y decir: esto, muchas gracias, me enseñaste por mucho tiempo, ya hoy soy consciente de esos patrones de conducta, de esas programaciones, hasta aquí.
corto. Y para eso precisamente, como les digo, es este ejercicio de observador observado. Realmente es ponernos atención en el presente. En el presente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos pensando? Prácticamente esa es la clave. Estar en el presente. Esa es y la observarse. clave. Entonces, bueno, creo que ahí contestamos el par de preguntas que nos hicieron. Les agradecemos más bien todo el apoyo y bueno. Gracias, María José. Gracias. Gracias de verdad a ustedes. ¿Cómo atraer también? Aquí está preguntando Maru. ¿Cómo meditar y cómo atraer lo que se quiere lograr? Nosotros para meditar, bueno, qué dicha que mencionas el tema de la meditación. La meditación es una súper herramienta también para llegar a ese autoconocimiento que les estábamos mencionando. El meditar nos conecta justamente con nuestra alma, con nuestra esencia, y es una herramienta para comenzar a entrenarnos y empezar a poder controlar nuestros pensamientos, porque los pensamientos siempre están ahí, como, ¡buah! ¿Verdad? Lo que les decíamos, es el diablillo que nos está bla, 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 bla. Entonces la meditación es una super herramienta que nos puede ayudar muchísimo a poder empezar a llegar a ese autoconocimiento, a poder calmar los pensamientos y a conectar más con nuestra alma. ¿Y cómo atraer lo que se quiere lograr? Primero, más que atraer, es convertirse en eso. Es lo que decía Diego, o sea, vos no puedes atraer algo positivo a tu vida si estás viviendo en lo contrario que querés atraer. Hay que convertirse en lo que uno quiere en su vida. Y entonces el primer paso para eso definitivamente es empezar con el camino del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque a veces, como decía Diego, estamos como todavía en ese proceso del diamante que tiene como todavía todo ese musgo y todo ese barro encima, y entonces no sabemos quiénes somos en realidad. En realidad nosotros somos esa esencia, nosotros somos seres perfectos, pero nos creemos imperfectos, y de hecho hay una frase que dice, imperfecto solo Dios, y se menciona muchísimo, y eso es una creencia, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por tanto somos seres perfectos, que estamos en ese proceso de reencontrarnos y reconocer nuestra esencia divina. Es diferente, pero en realidad nuestra esencia es perfecta. El que es imperfecto es el ego, que controla, que necesita, que se cree separado de la creación, y no. O sea, en realidad somos unidad y somos seres divinos y perfectos. Entonces, el primer paso es encontrarnos con nosotros mismos, esa herramienta de autoconocimiento, para poder, en lugar de atraer, porque no es atraer, es convertirnos en lo que tanto deseamos. Y todo ser humano en la vida quiere ser feliz. ¿Quién quiere pasar cosas no bonitas en la vida? Nadie, yo creo que nadie. Así que es convertirnos en lo que queremos ser. Entonces, bueno, para terminar como que me fui mucho por las ramas, Maru, pero bueno, ¿cómo meditar? Nosotros los miércoles también estamos abriendo un espacio de meditación. Entonces, invitadísima también los miércoles a las 5:30 hora de Costa Rica. Estamos abriendo ese espacio de meditación. La idea es hacer meditaciones bastante básicas, como que las podamos aplicar en nuestra cotidianidad. Y también puedes ir al Face, ahí como que tenemos una carpeta de videos también con las meditaciones, los vamos a ir subiendo. Tenemos también nuestro canal de YouTube, también ahí tenemos como todos los videos de meditación que vamos subiendo. Hay un video en particular que se llama Cómo meditar desde cero, entonces puedes también irte a ese video, y ahí como que damos los tips básicos para comenzar a meditar. Entonces eso también te podría aportar un montón.
Les agradecemos demasiado que nos hayan acompañado. Un abrazo desde acá. Mucho amor. Chao.